Un fonocardiógrafo es un dispositivo médico diseñado para registrar los sonidos producidos por el corazón, conocidos como fonocardiogramas. Es una herramienta no invasiva utilizada para evaluar la función cardíaca y diagnosticar enfermedades del corazón. El dispositivo utiliza un micrófono de alta sensibilidad para capturar estos sonidos que luego se amplifican, filtran para evitar el ruido y digitalizan para su posterior análisis por un especialista de la salud. ¿Cómo se interpreta? Un fonocardiograma se interpreta analizando las características de los sonidos registrados como la duración, la frecuencia, la amplitud y la sincronización con el ciclo cardíaco. Los principales sonidos que se pueden identificar son el S1 o primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide al inicio de la asístole vertical. Es un sonido grave y de mayor duración. S2 o segundo ruido cardíaco asociado con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole ventricular. Es más agudo y breve que S1. S3 y S4 son sonidos adicionales que pueden aparecer debido a condiciones médicas del paciente. S4 también puede presentar una relación con rigidez ventricular. Los soplos son ruidos anormales que reflejan flujos turbulentos, generalmente asociados con estenosis o insuficiencia vascular o valvular. Aunque los valores normales dependen de cada uno de los pacientes, hay unos valores que se pueden considerar estándares. S1 se produce como es poco después del inicio del complejo QRS en el electrocardiograma y dura aproximadamente de 100 a 150 microsegundos. Ocurre tras la onda T, S2 ocurre tras la onda T del electrocardiograma y tiene una duración más corta de aproximadamente 70 a 100 milisegundos. La frecuencia, los sonidos cardíacos normales están en el rango de 20 a 200 Hz con los componentes principales S1 y S2 entre 20 y 150 Hz. La amplitud varía dependiendo del fonocardiógrafo que se utilice y además de las indicaciones del médico o de cómo se esté utilizando. Las aplicaciones recién en que puede ser usado para diagnóstico cardíaco, ayudan a la detección de enfermedades cardíacas como estenosis valvular, insuficiencia valvular, cardiomiopatías y detecciones detecta defectos septales. Esto es útil ya que muchas veces estas enfermedades no producen signos visibles o signos de alerta, sino hasta a edades avanzadas, por lo cual este dispositivo médico ayuda a diagnosticarlas antes. El monitoreo continuo también es uno de sus usos uno de sus usos principales, ya que este permite llevar un control de una enfermedad cardíaca o de cómo evoluciona un paciente. Sus aplicaciones también se remiten a la investigación en estudios clínicos para entender mejor los patrones de los sonidos cardíacos en diferentes enfermedades y ambientes. Y inclusive es usado en educación como herramienta para enseñar a los estudiantes de medicina sobre la auscultación cardíaca y la fisiología del corazón. La importancia de su uso radica en que no es ni invasivo y es seguro. Ayuda con los diagnósticos tempranos y cuenta con una accesibilidad bastante amplia, ya que puede ser llevado a varias ubicaciones remotas o puede ser usado en situaciones de emergencia. Hoy en día también se está viendo la forma en implementar inteligencia artificial para la automatización de la lectura de los resultados del fonocardiógrafo, que aún no se ha probado del todo y se sigue recomendando la asistencia de un especialista en cardiología o de un personal Ya por la parte capacitado. de los componentes electrónicos del fonocardiógrafo, primero que todo necesitaremos un micrófono, ya que este captará todos los sonidos o señales de baja intensidad. Y ya como estos son de baja intensidad, necesitaremos un amplificador que nos amplifique esta señal para poder estudiarla más detalladamente. También necesitaremos un filtro, ya así poder eliminar todos esos sonidos o esas frecuencias no deseadas de esta señal recibida. También necesitaremos un convertidor análogo a digital, así transformando esta señal eléctrica y ya posteriormente mostrar la pantalla para poder estudiarla mejor. Y también en la pantalla se podrán ver todas las configuraciones de este fonocardiógrafo. También debe tener una memoria, pues donde guardar cada, cada señal que recibe este. También necesitaremos una fuente de alimentación para así poder cargar este fonocardiógrafo, proporcionarle la energía necesaria a ya este. Los principales fabricantes a nivel global, porque los locales no encontré mucha información, todas estas empresas
o fabricantes hacen tanto estetoscopios como fonocardiógrafos. También ofrecen soluciones para diagnosticar todos los sonidos cardíacos y tales como estos. Ya las ventajas de ese fonocardiógrafo es la amplificación de su sonido. eh, que nos llegue una señal muy pequeña, este será capaz de amplificarlo, ya que con el estetoscopio no es tan sencillo percibirlo. También tiene un registro permanente, ya donde aquí se guardarán todos los registros y señales de algún paciente. También un análisis detallado, ya que este nos puede facilitar un análisis de detalles sutiles de estos sonidos cardíacos. Eh, También por parte de las desventajas es algo costoso, también requiere un entrenamiento, ya que estas señales deben tener una interpretación correcta. Eh, También tiene dependencia de la tecnología, ya que es dependiente a la energía y pues no en todos los sitios es por su infraestructura, no pueden tener la energía que se necesita o algo similar. Bueno, teniendo el estetoscopio, vemos que su creación fue en 1816 por René Laennec, el cual utilizó un simple tubo de madera para así auscultar los sonidos cardíacos y pulmonares. Después de esto, en 1840, nacen los estetoscopios binaurales, los cuales perfeccionan el diseño de Laennec, incluyendo dos tubos por separado para cada oído y así tener una mejor calidad del sonido. En 1960 vemos que está el estetoscopio Littleman, el cual tiene una acústica superior y es la base para el diseño de muchos estetoscopios modernos, como los que vemos en los médicos. Para los 90 tenemos los estetoscopios electrónicos, los cuales son capaces de amplificar las señales cardíacas y convertirlas en señales digitales para su análisis y almacenamiento. Y ahora, en la actualidad, vemos que los estetoscopios modernos pueden integrar tecnología digital y conectarse a dispositivos móviles, permitiendo su análisis y transmisión de datos en tiempo real. Teniendo las señales análogas y digitales, vamos a ver unas características principales de cada una. Empezando con las análogas, vemos que su naturaleza es continua, donde estas señales varían de forma continua en el tiempo, con infinitos valores posibles dentro de un rango determinado. Otra de sus características es la fidelidad. Las señales análogas tienen una representación fiel y detallada con su forma de onda original, lo cual puede hacerlas más sensibles a los ruidos o a las interferencias. Un ejemplo de estas son los sonidos naturales, como los capturados por los micrófonos antes de ser digitalizados. Pasando a las señales digitales, vemos que su naturaleza es discreta, donde se le asignan valores discretos obtenidos al muestrear una señal análoga a intervalos regulares. Eh, Otra característica es la procesabilidad, la cual es la forma en la que las señales digitales son más fáciles de almacenar, procesar y transmitir sin pérdida de calidad, aunque podría sufrir una pérdida de información. Un ejemplo de estas serían el audio almacenado en formato MP3 o las señales fonocardiográficas digitalizadas. Bueno, una vez viendo los dos tipos de señales, vamos con la conversión análoga a digital. Empezando con el muestreo, se toma la señal análoga del fonocardiograma y se muestrea a una frecuencia específica, como por ejemplo 1000 Hz, donde se captura con más precisión para tener mejores detalles en los sonidos. Pasando a la cuantificación, donde cada muestra se le asigna un valor numérico discreto, la cual la convierte en una señal continua a una secuencia de números digitales. Y por último, la resolución,
que es la calidad de conversión, la cual depende de la resolución del convertidor, donde típicamente está entre 12 y 16 bits, que determina cuán detallada será la representación digital de la señal. Un ejemplo de este sería cuando se toma la señal cardíaca capturada por el fonocardiógrafo y es convertida en datos digitales, que se pueden ser analizados, almacenados o transmitidos a distancia. Bueno, ahora veremos la conversión digital análoga, que es lo inverso a lo que acabamos de ver. Empezando por la interpolación, se crean nuevos puntos de datos para suavizar la transición entre los valores discretos obtenidos por la parte digital. Pasando a la reconstrucción, donde se utiliza un filtro pasabajos para reconstruir la señal análoga original a partir de una señal digital, eliminando las frecuencias altas introducidas durante la conversión. Un ejemplo de aplicación sería cuando en un dispositivo se requiere que la señal digital sea presentada como una señal análoga, como por ejemplo en la reproducción de audio o en los sistemas de biofeedback.